Saludos a todos, soy José Meléndez y bienvenidos al Meléndez Podcast. Mi gente, esta entrevista pasó a la historia porque el invitado que hay para este episodio, mira, va a ser de mucho impacto y va a ser de mucha bendición. Pero siempre hay que hacer la pregunta mayor, porque si yo no la pregunto, no puede continuar esta entrevista. Y ustedes saben cuál es. ¿Ya te suscribiste? ¿O todavía no lo has hecho? Así que mira, suscríbete ahora mismo al Meléndez Podcast para que estés pendiente de las entrevistas, segmentos y todo el contenido que sí seguimos realizando aquí en esta tu plataforma. Pero no solamente eso, sino que también este podcast es auspiciado por MT Films. Mira, corillo, si tú quieres un podcast de alta calidad, nunca dudes en contactar a MT Films. Así que mira, MT Films con Z al final. Pero no solamente eso, sino que también este podcast es auspiciado por Super Mobile, aquí en el pueblo de Campo Rico, Canóvanas. Así que mira, corillo, si tú quieres algún artículo electrónico o quieren que te arreglen ya sea tu celular, consola de juegos, por ejemplo, PlayStation, Xbox 360, e incluso tu laptop, lo que sea, mira, nunca dudes en contactar a Super Mobile. Super Mobile, los mejores artículos a los mejores precios. Pero bueno, mi gente, sin más preámbulo, es un privilegio, es un gozo, de verdad, tener aquí a la mesa a nada más y nada menos que a Jan Donato. Así que, mi hermano, ¿cómo estás en esta hermosa hora y en este día? Bien, gracias al Señor. Primeramente, Dios les bendiga. Para el que no me conoce, correspondo al nombre de Jan Michael Donato. Y por la gloria de Dios, pues, tengo el ministerio de Generación Proféticas. Es por la cual razón que hoy estamos aquí. Así mismito es. Y bueno, mi gente, para así explicar un poquito de nuestro invitado, mira, él es líder, adorador, profeta y sobre todo predicador. Pero sin más preámbulo, Jan, si nos dijeras un poquito de tu testimonio para así conocer brevemente quién es Jan Donato. Bueno, Jan Michael Donato, o como me conocen como Jan, soy esta persona que puedo andar como solo, como puedo andar con personas. Pero algo que he aprendido a mi corta edad de 22 años es que entre más solo yo estoy, más cerca estoy de Dios. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de puerta que el enemigo pueda utilizar para hacerme daño. Y ese soy yo. Prefiero andar solo y como todo el mundo dice, es mejor andar solo que acompañado. Ay, Dios mío, esta entrevista vino con candela. Y es que yo no presiento. Pero antes que todo, tengo que mencionar y esta pregunta va acorde como tal, por ejemplo, en lo que se encuentra en las escrituras de Efesios 4:11, que menciona los 5 llamados que son apóstoles, evangelistas, pastores, profetas y maestros. Y pues va basado en lo que es tu pues, ministerio, que eso vamos a hablar ahora mismo. Y quiero que me expliques un poco sobre cómo surge la pasión, el inicio, el origen de lo que es el ministerio Generación Profética. Pues mira, Generación Profética surge de aprender a conocer los tiempos. A lo mejor alguien dirá, wow, 22 años. ¿Qué va a aprender él? ¿O qué experiencia puede tener él como persona? O quizás como puedan llamarlo un profeta o cualquier otro ministerio. Y la sencilla razón que cuando tú conoces el tiempo que tú estás viviendo, tú te mueves a él. Hay muchos jóvenes que pueden recibir una cantidad de palabras de multitudes de predicadores. Pero yo no me veo así. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, Dios tiene algo contigo. Ay, eso lo sabe todo el mundo. Pero diferente es cuando tú te pones a accionar a lo que Dios te ha llamado. O sea, hay muchas personas hoy en día que solamente pueden depender del que alguien me va a hacer, no de lo que yo voy a hacer. Y de ahí surge Generación Profética. Yo tengo un lema que dice Generación Profética, esperando lo dicho por Dios. Cuando tú esperas, aunque estás esperando, estás moviéndote a lo que Dios quiere para ti. A solamente decir, Dios tiene esto para mí, y pasan quizás 5 años y nunca lo has visto. Y yo con 22 años te puedo decir que en mis 22 años soy cristiano de toda mi vida, criado en el Evangelio, pero desde los que son los 14 años hasta los 22, yo he visto a Dios súper grande en mi vida. Hay personas que pueden llevar 30 años en el Evangelio y no conocen la mitad de Dios.
Y por eso es que yo he seguido enfatizando en lo que es una generación profética. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que cuando tenemos a Dios, o sea, lo tenemos todo. No solamente podemos esperar en lo que me van a decir o lo que tengo que hacer, sino lo que yo voy a hacer. No esperar nada de nadie, sino esperarlo de ti. De verdad que unas palabras de aliento, motivación, pero aquí viene esta importante pregunta. Yo me encargué de estudiar como cualquier otro entrevistador y la pregunta que voy a hacer, sabes, una, yo diría como que más personal, pero es importante realizarla y es que, ¿cómo tú te sentiste en el momento en el cual Dios te nombró a ti un adorador profético? Pues mira, yo creo que hasta para mí mismo ha sido un poco difícil. ¿Por Por- qué? Porque muchas veces la gente te quiere poner donde ellos quieren. Y no en donde tu corazón Dios te dice, tú eres esto. Aparte de yo ser un adorador, aparte de ser solamente un cristiano, en tu corazón tú sabes lo que Dios te ha llamado. O sea, si en tu corazón tú sientes que Dios te ha llamado a ti a orar por los enfermos, pues ponte a orar por los enfermos. O sea, tú haz lo que tu corazón siente. Y para mí, yo sentirme no solamente como un adorador, sino que a través de la adoración o a través de la palabra de Dios, ¿Mm? yo puedo impactar a alguien. Muchas veces solamente vemos al profeta como el que revela el pecado de otro, no como el profeta que puede reconstruir a otro, o como el profeta que puede restaurar a alguien. El profeta no es solamente el que te da una palabra para lo que vas a hacer o por lo que estás haciendo ahora, ¿Mm? sino que el profeta podemos ser todos. Lo que pasa es que es más fácil depender de otros que tú ser independiente y hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Ahora me llega a la mente, continuando con esa línea de lo que es ser pues un profeta como tal, ¿cómo entonces, basado en tu experiencia, cómo uno reconoce verdaderamente el que es profeta llamado por Dios? ¿Y por qué? Aquí hago un paréntesis. Estamos viviendo en una generación la cual está muy avivada y gloria a Dios. ¿Sabes? Las iglesias se están llenando de un montón de jóvenes, adoradores, músicos, predicadores, evangelistas, todo. Pero también hay un contraste a base de eso, que muchos a base de su egoísmo, de su emocionalismo y de su propio orgullo se autoproclaman evangelistas, pastores, maestros, profetas, la cual Dios no lo ha llamado a realizar pues esa responsabilidad, porque sabes, el llamado que Dios elige para la vida del creyente conlleva una gran responsabilidad. Así que te quiero preguntar, ¿cómo uno reconoce el que es verdadero profeta escogido por Dios? Pues personalmente lo veo de esta siguiente manera. Yo puedo ser un profeta en que puedo profetizarle a alguien y nada pase. Claro. Y cuando alguien dice, ay, pero ¿por qué el que habló no sucedió lo que él dijo? Porque era un profeta seco. Cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos el agua viva. Es decir, que nosotros como adoradores, como profetas, como evangelistas, como you name it, como lo que pueda hacer, nosotros tenemos que ser aguas vivas. Ser personas que todo lo que hagamos tiene que fluir. Si tú en tu llamado tú dices, esto no es para mí, es porque realmente no lo eres. Hay una cantidad de pastores que están pastoreando y su iglesia nunca crece. ¿Por qué? Porque hubo un profeta que dijo algo que no era real. ¿Que es triste? Sí, es triste. Y a lo mejor alguien puede decir, pero tú como joven, ¿cómo puedes establecer eso cuando tú no has vivido quizás lo que esa persona vivió? ¿Por qué? Porque yo me estoy deteniendo a no repetirlo. A hacerle a lo que Dios me llamó a mí y quedarme ahí. Y una cosa que es bien importante para mí es que yo puedo entender mi llamado. Puedo tener identidad en mi llamado, pero nunca me voy a ir por encima del otro. Es decir, yo puedo tener 22 años. Puedo sentir en mi corazón que tengo un llamado profético, pero nunca me voy a ir por encima de mi pastor. Porque tenemos que entender que hay personas que sí entienden su llamado, pero hay algunas que no. Y eso no lo hace pecado. Es importante reconocer que tú sabes lo que Dios te llamó. Pero aparte de saber de lo que Dios te llamó,
es respetar tu llamado. Y cuando tú respetas tu llamado es cuando tú respetas el de otro. Entonces tú aprendas a honrar lo que otro tiene, lo que tú tienes nunca se va a ver afectado. Y cuando nosotros empezamos a querer quitar a otro para poner nosotros, ahí es cuando vienen todos estos llamados que han entrado en un error. ¿Por qué? Porque son personas que están dirigiendo obras, que están profetizando, que están adorando, pero son secos. Y estamos en un tiempo en que se está levantando una generación dividida. Hay personas que son como el agua viva, como un río que fluye y fluye y nunca para. Pero hay gente abriendo ríos sin agua. O sea, queremos a explorar el mar seco. Queremos montando en una barca en donde no hay agua para moverla. Y de ahí sale el quien yo soy. Porque si yo quiero ser profeta, tengo que tener el agua viva que es Cristo. Y mientras yo tenga claro quién yo soy y a dónde voy, nunca voy a deshonrar lo que otro tiene. Muy importante, continuando con esta línea, reconocer que el llamado del profeta, en mi opinión, para mí, creo que es el más fuerte. ¿Por qué? Porque es literalmente tú siendo el instrumento para ser la voz de Dios. Por eso me llega a la mente que los profetas, ¿sabes? Ellos andaban separados, ¿sabes? Ellos no andaban en multitudes. ¿Por qué? Porque andaban siempre conectados con Cristo. Y dentro del tiempo moderno, la cual nosotros como creyentes estamos viviendo, hay una como que mala vista, mala percepción del profeta porque los idolatran. ¿Sabes? Tú no puedes idolatrar a alguien que es un simple humano cuando es Dios quien lo está utilizando. Pero por causa de ese llamado, porque Dios te utiliza de gran manera, ahí es que viene la idolatría, viene el orgullo, viene la altivez. Ay, tú no puedes hablar conmigo, habla con mi secretario, habla con mi otra persona, con mi asistente. Y ahí entonces pues es el problema como tal de la realidad que vivimos hoy en día. No podemos idolatrar al hombre porque tiene este simple, pues, don, ¿sabes? Cuando hablamos de ser la voz de Dios, estamos hablando de la voz verdadera. Entonces, ¿qué pasa? No te vayas a enojar cuando tú te autoproclames profeta y la profecía a la cual tú mencionaste no se pudo haber cumplido. Se tenía que decir y se dijo. Pero continuando con esta línea que de verdad que es importante y necesaria hablarla en esta gran entrevista, mucha gente que quizás a lo mejor está viendo esta entrevista y puede ser que sean nuevos creyentes comenzando en los caminos del Señor y se pregunten, pero ¿cuáles son aquellas características que definen al profeta de Dios? Además de ellos, pues el instrumento de la voz de Dios. Pues te quiero preguntar, ¿cuáles son aquellas características breves de identificar un verdadero profeta versus uno falso? Mira, la persona que más podemos ver como un ejemplo es Jesús. Jesús encontró en una cantidad de personas en el cual él sabía su condición, él sabía lo que estaban haciendo, pero él nunca se enfocó en lo que ellos eran, sino lo que iban a hacer. Si podemos ver en la palabra, la mujer adúltera, Jesús sabía lo que le estaba haciendo, lo que ella estaba haciendo. Jesús sabía hasta las personas que estuvieron en ese acto, pero él no se enfocó en lo que ella estaba haciendo. Se enfocó en quién iba a ser después. Y tenemos una cantidad de personas en un error en que dicen, hace falta un profeta que saque el pecado de otro a la luz. Que sí pasaba, sí, porque pasaba, pero nosotros no tenemos ese poder. Que habían personas que sí lo tenían, sí, ¿por qué? Porque eran personas que estaban bien consagradas para hacerlo. Pero hoy en día estamos en un tiempo tan complicado, como niños, como los jóvenes, adultos, damas, caballeros, cualquier persona, en el cual nosotros podemos recitar la palabra, sí. La corrección es muy necesaria, pero es lamentable que queramos profetas que vuelvan a destruir las personas. El verdadero profeta siempre restaura. Jesús se encontró con la samaritana y le dijo a los discípulos, váyanse a comprar pan, que ustedes no deben estar aquí escuchando la conversación. ¿Por qué? Porque Jesús siempre va a cuidarte. Y yo no entiendo cómo es que puede haber profetas que se atrevan a decir, yo quiero conocer tu pecado, cuando esa persona no está diciendo yo quiero conocer el tuyo. ¿Por qué? Porque al fin del día todos somos pecadores. Tú puedes ser apóstol y sigues pecando. El pecado sí nos aleja de Dios.
pero Dios nos quiere a nosotros, no el pecado. Entonces, cuando nosotros estamos buscando personas que empiecen a revelar lo que otro está haciendo, lo que estamos haciendo es que estamos secando el agua. Tenemos un río de frente que es Jesús. Jesús nos deja el Espíritu Santo. Y nosotros estamos buscando a otro a que revele lo que otro tiene y no buscamos al que todo lo tiene. Y es lamentable que queramos personas que siguen destruyendo y no restaurando. Y hacen falta que se levanten más predicadores, más profetas, más maestros, más apóstoles, más siervos, más gente que se atreva a servir, personas que quieran hacer el trabajo, pero sin importarle lo que otro es, o lo que era, lo que va a hacer. Porque Dios no nos ha llamado a eso. Si tú quieres restaurar el pecado de alguien, quizás Dios te lo reveló a ti como profeta, porque sí puede suceder. Pues hazlo en privado. Porque tenemos que alimentar nuestro orgullo en la caída de otros. Jesús mismo dice, yo soy el agua viva, y el que bebe de mí jamás tendrá sed. ¿Por qué? Porque Jesús siempre nos ha querido enfocar en Él, no en los demás. Tenemos una cantidad de personas con buenas posiciones, con llamados increíbles, pero enfocados en el pecado de otros. Entonces, como la Biblia misma nos dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Evangelio no es el pecado de otro. Evangelio no es burlarte de lo que otra persona es. Entonces, tenemos personas que se alejaron de Dios por personas como esa y dicen, yo no voy a buscarle ese evangelio porque el que yo conocí no me hizo esto. Y ese es el problema. Que mientras sigamos alimentando nuestro orgullo con el pecado de otro, hay personas muriendo en condiciones como esas, y tú en tu llamado no estás funcionando para rescatarlo, sino que tú en tu llamado, en tu posición, quizás con buen alcance, con multitudes quizás alrededor de ti, tú teniendo la oportunidad para restaurarlo, lo que está alejándolo. Para nuestros ojos humanos es decir, wow, mucha gente me sigue, pero a lo mejor toda esa gente que te sigue, ninguno te quiere. Lo que están es esperando que tú cambies. Lo que están esperando que digan, yo sé que Dios puede cambiarlo a él para que me rescate a mí. Y esa es nuestra solución en el tiempo que estamos viviendo. Profetas que cambien, maestros que cambien, apóstoles que cambien, predicadores, personas cristianas que cambien, pero sin cambiar la verdad. El que tú ames a alguien no cambia la palabra. El que tú no juzgues no cambia la palabra. El que tú ames no cambia la palabra. Y el problema es que usamos la palabra para decir, no, porque la verdad no la podemos cambiar. ¿Acaso Jesús hizo eso contigo? ¿Acaso cuando tú llegaste al altar te hablaron como hoy en día escuchamos personas hablar? La verdad no tiene que gritar, sino que convencer. Sí. Tiene que gritar, sino convencer. Y conectando también con esa línea a la cual muchos quieren revelar el pecado de otros. Ahí es donde va el famoso debate con no quiero convertirme por causa de la religiosidad, porque me juzgaron. No quiero volver a la iglesia porque ellos me hirieron. Y ahí entonces me llega a la mente donde hay que aprender a diferenciar lo que es juzgar versus corregir con amor. Son dos elementos sumamente distintos. Cuando tú corriges con amor, es porque reconoces que lo que la persona está haciendo sí está mal, pero depende con la intención que tú lo haces. Lo estás corrigiendo, pero para que sea de bien, de beneficio más adelante para su vida. Pero cuando llega el famoso juicio, ahí entonces que se derrumba internamente el corazón y el espíritu de esa persona quebrantada, que quién sabe si a lo mejor quería dar ese paso nuevamente hacia los pasos de Cristo, pero por causa de un religioso se fue todo, como decimos aquí en Puerto Rico, se fue todo a pique. ¿Sabe? Sí, nosotros tenemos que corregir con amor, pero no podemos llevarlo al extremo del juicio, porque el único que juzga en esta tierra y en todo el universo se llama Dios. Nosotros no podemos andar señalando así a todo el mundo hacia el garete. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes si antes que todo, el proceso que está pasando esa vida. Y número dos, si a lo mejor va a llegar un momento donde quiera rendir todo ante los pies del maestro. Por eso
ten cuidado lo que salga de tu lengua. Muy, pero muy cuidado con eso. Porque lo que salga de tu lengua, de tu boca, puede ser de bendición o puede ser de maldición. Ujú. Con mucho cuidado, mi gente. Pero continuamos. Quiero ahora hablar un poquitito sobre lo que es tomar la responsabilidad a base de tener un ministerio, las altas y bajas, aquellos momentos en los cuales mucha gente no conoce cuando uno decide desarrollar lo que es un ministerio, porque como todo en la vida, todo conlleva un proceso y nada es fácil. Así que cuéntame un poquito de aquellas pues altas y bajas y procesos al desarrollo de pues tu ministerio como tal. Mira, en mi adolescencia yo pude entender que yo estaba pasando por muchas situaciones, pero tenía a Dios. Y mientras tú vas creciendo como adolescente, joven, adulto, Claro. como en estos casos que estamos viviendo en un tiempo en que todos los jóvenes se convierten en adultos por el estilo de vida que llevamos. Pero, lo que viene la pregunta, cuando yo vine a desarrollar mi ministerio fue porque entendí quién yo era. Cuando yo aprendí quién yo era, yo dije, bueno, yo he vivido depresiones, tristeza, soledad, todo lo que cualquier joven puede vivir. Pero eso no me deja ahí a no pasar la etapa. Y el problema de esto es que tenemos unas personas que queremos solamente enfocarnos en lo que vivimos y no hacia dónde vamos. Y como ministerio, todos pasamos altas y bajas. Eso es parte de la vida. Pero eso no cambia quién es Dios en tu vida. En un momento dado, yo dije, yo no quiero seguir más con vida. ¿Por qué? Porque es algo que el enemigo siempre va a utilizar en cualquier joven. Porque dice, esta es la estrategia que yo voy a usar para que él no siga viviendo. Y cuando a mí me sucede esto, en ese momento, una persona, pastora, me dice, Dios tiene algo para ti. Y en ese momento yo dije, wow, mira esto. Yo le sirvo a Dios, no tengo ganas de vivir, y aún tú usas a alguien para que me recuerde lo mucho que Dios me ama. Entonces, esto no puede ser un tabú en alguien, porque la gente escucha, oh, fulano, se siente así, se sintió así, y eso que era cristiano. Sí, porque tenemos que normalizar las cosas. Porque el que alguien tenga un ministerio, que sea un profeta, un pastor, un evangelista, lo que sea, eso no te quita de que vas a pasar por aflicciones. El mismo Jesús dice, yo he vencido el mundo. O sea, vas a pasar por aflicciones, pero ya Dios todo eso lo venció, Jesús lo venció en la cruz. Entonces, no vale nada, no, que aprendes de eso, sí. Pero tenemos que aprender a decir, ¿qué frutos gane de eso? Lo pasé, ok. Edifico a otro cuando sea necesario. Si este testimonio no va a edificar a alguien, yo no lo voy a hablar. Pero como estamos hablando de jóvenes, todos los jóvenes en estos tiempos están pasando, ¿qué? Depresión, ansiedad y suicidio. ¿Que son cosas espirituales? Sí. Pero eso viene a cuando tenemos que aprender a vivir independiente y no dependiente de las personas. Porque cuando estamos dependientes de otro, no vamos a aprender a vencer esas situaciones y no vamos a aprender a conocer a Dios en esos momentos. Y así me sentí yo. Yo dije, ok, puedo pasar por cantidad de situaciones, pero Dios como quiera sigue siendo el mismo. Entonces tenemos personas que queremos mostrar a un Dios en que no es. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. Tú pasando por soledad, por tristeza, ansiedad y un name it, lo que quieres que tú estés viviendo, Dios sigue siendo el mismo. Eso no va a cambiar nunca. Entonces tenemos que normalizar en que un pastor se sienta triste, en que un evangelista sienta ganas de morir. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanos. Me impacta mucho, rápidamente, el carácter de David. ¿Por qué? Porque él dice, Dios me llamó, la gente me dice que hay un gigante bien grande. Y que a lo mejor las personas dicen que yo no lo voy a vencer. Pero como David tenía identidad, tenía carácter, sabía lo que iba a hacer, él dijo, no importa.
A lo mejor me quieren poner una armadura, pero eso yo no la quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo el carácter, la identidad de saber que con lo que yo voy a pelear, lo voy a vencer. Y ese es el carácter que tiene que tener un ministerio. Que se te van a poner una cantidad de gigantes de frente, pero tranquilo. Y como dice la palabra, confía que yo he vencido. Pase lo que pase, esos gigantes que se te paren de frente, los vas a vencer. ¿Por qué? Porque tienes carácter y tienes identidad de quién tú eres en las manos de Dios. Para así cerrar ya con esta maravillosa entrevista, ¿hay algunos proyectos dentro del ministerio, futuros proyectos, los cuales te gustaría mencionar para que así estemos pendientes y más adelante para que menciones las redes sociales tuyas y del ministerio? Pues mira, para el próximo año, mayo 16, 2025, Dios mediante, y aún estamos con vida, vamos a celebrar el segundo aniversario de lo que es Generación Profética y vamos a lanzar un sencillo, una adoración que Dios me entregó y que estamos trabajando y que sé que va a ser de mucha bendición a muchas personas. Y además estamos trabajando en lo que es el Instagram, testimonios de una cantidad de jóvenes. Estamos buscando unos jóvenes que quieran hablar, que quieran expresarse y que puedan mostrarle a otros que lo que Dios ha hecho con ellos se puede. Porque a lo mejor alguien lo puede ver en mí y no lo cree. Oye, te voy a buscar a alguien que está viviendo lo mismo que tú y que tú puedes salir de ahí. Y esa es mi misión, que los jóvenes puedan ver que no solamente de quién yo soy, sino que hay otros que han pasado por eso y que se pueden levantar. Mi gente, manténgase pendiente a las redes sociales de Jan, que por cierto, ¿cuáles son para así encontrarte? En lo que es Facebook, corresponde al nombre de Jan M. Donato. Puedes encontrar 2 páginas porque estoy trabajando en 2 diferentes páginas, pero Jan M. Donato le va a aparecer. Y lo que es Instagram, Jan Michael Donato Oficial. Bueno, mi hermano, de verdad que muchísimas gracias, de verdad, por tomarle tu tiempo y así sentarnos a la mesa y hablar un poquito, que yo sé que cuando las personas, y especialmente los jóvenes, cuando vean esta entrevista van a ser edificados y van a seguir siendo motivados para que sigan hacia adelante en este camino de lo que es seguir a Jesucristo. Espero de verdad volver a entrevistarte cuando salga ese sencillo con el favor de Dios. Y de verdad que, mi gente, vamos a apoyar a estos jóvenes ministros, la cual Dios los ha levantado para hacer luz en medio de la oscuridad. A mí, mi gente, me pueden encontrar en mi Instagram, @soyjosemeléndez, y aquí, por supuesto, en YouTube, en el Meléndez Podcast. Mi gente, de verdad, sigan compartiendo este gran canal y el contenido que seguimos realizando para cada uno de ustedes. Y de verdad, sumamente agradecido por el apoyo y el crecimiento que constantemente seguimos recibiendo. Soy José Meléndez y gracias por escuchar el Meléndez Podcast. Que Dios me lo bendiga, mi gente.